Sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión de Historia de México. Soy el profesor Hugo Robledo. En esta ocasión abordaremos los temas de las flotas, el control del comercio y el consulado de comerciantes. El propósito de esta sesión es analizar la actividad comercial de Nueva España y la formación del consulado de comerciantes. Como vieron en sesiones de la semana pasada, la actividad comercial de Nueva España se basó en la agricultura, la ganadería y la minería. En esta ocasión revisaremos el comercio de Nueva España con otras regiones del mundo. Veremos que por los puertos de Veracruz y de Acapulco ingresaban al territorio productos de regiones de ultramar nunca antes vistos y que por ellos también se enviaban los productos novohispanos como la plata, que alimentaba la circulación de moneda en todo el mundo. Les recomiendo que tengan a la mano una libreta y un bolígrafo para que hagan sus anotaciones. También pueden utilizar su libro de texto para que consulten los mapas, imágenes o los temas en particular. Vamos a observar la siguiente pintura que representa la gran variedad de productos que se comerciaban en la época virreinal. ¿Me acompañan? Se trata de un puesto de mercado. ¿Qué productos conocen? ¿Qué personajes pueden distinguir? Les ayudaré un poco. Podemos ver diferentes frutas caramelizadas, verduras, plátanos colgados, cacahuates, cocos, pescados colgados que seguramente fueron especiados con productos provenientes de Asia. Además, al fondo podemos identificar cestas elaboradas con fibras naturales, algunos jarrones de vidrio y ciertas botellas que tal vez contenían vino. En la pintura también apreciamos a dos hombres decidiendo qué comprar y dos niños que tal vez quieren probar alguna fruta. Por último, observamos a las dos vendedoras cargando un guacal que posiblemente van a intercambiar. ¿Qué contendrá aquel paquete? ¿De qué región de Nueva España vendrá? ¿O será un producto de otro país? ¿Cómo llegaban a Nueva España productos de lugares tan lejanos como de Europa o Asia? ¿Qué dificultades encontraban a su paso? A lo largo de esta sesión daremos respuesta a las dos interrogantes. Una vez consolidado el proceso de conquista, los españoles fueron los primeros beneficiarios de las riquezas naturales y de la mano de obra de los indígenas. Deben recordar que la encomienda, no lo olviden, fue la primera organización del trabajo en Nueva España y que en su gran mayoría se dedicó a explotar la tierra. No pasó mucho tiempo para que los españoles introdujeran nuevas actividades económicas como la ganadería y la minería. También deben tener claro que durante los siglos XVI y XVII la economía europea se basó en el sistema económico mercantilista, que medía la riqueza de las naciones a partir de la plata y el oro que acumulaban. En términos generales, España diseñó una ruta comercial cerrada y proteccionista para Nueva España con el fin de que no entrara nada ni nadie sin el consentimiento de la metrópoli. Para tal efecto, se creó el Consulado de Comerciantes de Sevilla, quienes establecieron reglas muy estrictas acerca de qué productos y personas se trasladaban de España a América. Además, el consulado podía negar la licencia a un barco para cruzar por el Océano Atlántico. De acuerdo con Bernardo García Martínez, en el libro Nueva Historia General de México, el monopolio comercial de España sobre Nueva España tenía tres propósitos. El primero era entorpecer o prohibir en tierras americanas la producción de bienes de consumo como herramientas de hierro, textiles finos, aceite, vino y papel, con el objeto de proteger a los manufactureros españoles. El segundo era limitar o anular el comercio entre las colonias americanas, por ejemplo, entre México y Perú. El tercero era condicionar el comercio transatlántico a una sola vía exclusiva, el eje Veracruz-Sevilla. Como pueden darse cuenta, el comercio novohispano estuvo muy controlado. A esta situación se le suma el problema de los piratas. Para profundizar sobre los piratas, acompáñenme a ver el siguiente video titulado Al abordaje. ¡Barco a la vista! ¡Polvo a la vista! ¡Barco cercano! ¡Mar
¿Sabías que desde la antigüedad, en tiempo de los fenicios, griegos, romanos, vikingos, árabes o chinos, ya existían piratas? Claro, no tenían ese nombre. Por ejemplo, en los siglos XIII y XV, los pueblos del Mediterráneo y del norte del Atlántico desarrollaron medios de navegación para poder transportar e intercambiar productos y extender sus mercados. Y ya existían quienes se apropiaban de esas riquezas, o sea, bandidos que robaban y asaltaban en el mar. Para entender la historia de la piratería, es importante saber que en 1494, el Papa Alejandro VI otorgó a España y Portugal la posesión del territorio americano y la explotación de sus riquezas. Le cedió el poder absoluto sobre las tierras, la exclusividad sobre los mares y el derecho a comerciar los productos de las tierras descubiertas. El rey Felipe II afirmó que España, por mandato divino, tenía el derecho exclusivo de ejercer el control absoluto sobre los mares y el comercio en tierras americanas. Entonces, la piratería se desata como estrategia en contra del Imperio Español y la corona portuguesa. Principalmente por sus enemigos, Inglaterra, Francia y Holanda. Los mares que asolaron los piratas fueron principalmente el Atlántico y el Caribe, pero también el Océano Pacífico y el Índico. Los piratas eran reconocidos por los reyes de Inglaterra, Francia y Holanda, quienes justificaban el asalto a los barcos españoles mediante una exigencia llamada Mare Liberum, que reclamaba la libre explotación de los recursos del Nuevo Mundo. Por eso reclamaron la libertad de los mares y se opusieron a la política de comercio exclusivo sostenida por España y Portugal. Así, el continuo ataque de los piratas a las embarcaciones y poblaciones españolas en América y en el Pacífico obligaron a la corona española a implementar un sistema defensivo, tanto marítimo como terrestre. En el mar, el conjunto de barcos mercantes, o mejor llamados carrera de Indias, eran protegidos con 2 navíos armados que servían de escolta. La capitana, que iba al frente, y la almiranta en la retaguardia. Aunque también contaron con escuadras de navíos armados para vigilar y proteger las costas del ataque de los enemigos de la corona. Así como vigías en las costas que alertaban sobre la llegada de alguna embarcación. Para la defensa terrestre en la Nueva España, se construyeron fortalezas en los puertos más importantes, como en San Juan de Ulúa, en Veracruz, San Francisco, en Campeche, y San Diego, en Acapulco. Los piratas traficaban esclavos y atacaban barcos mercantes con un permiso llamado patente de corso. Estos personajes también fueron llamados corsarios, filibusteros o bucaneros, nombre que proviene de la palabra francesa boucan, que es un tipo de carne ahumada de res con la que comerciaban, y filibustero, proveniente del holandés vrijboter, que significa el que va a la captura del botín. De entre los más famosos piratas, recordamos a Francis Drake, Annie Bonny, Thomas Cavendish, Henry Morgan, el Olonés, John Hawkins, entre otros. Europeos audaces, aventureros que comerciaban con esclavos, robaron tesoros y dieron la vuelta al mundo. Algunos incluso, por sus hazañas, fueron nombrados y reconocidos por sus coronas. Los piratas, como todos los navegantes de su época, se enfrentaron al reto de atravesar los océanos en difíciles travesías.
atendiendo a señales geográficas y climatológicas que aprendieron a interpretar, estando siempre atentos al buen estado de su barco y el conocimiento de las mejores rutas marítimas. En el objetivo del asalto a los barcos enemigos, los filibusteros preparaban el engaño hasta lograr el ataque y obtener el respectivo botín, cuantioso en muchas ocasiones. Robaban además las cartas de navegación, así como las instrucciones secretas otorgadas a los capitanes y almirantes. Los restos de los barcos hundidos, que hoy los expertos han podido localizar, guardan información de naufragios causados por ataques de enemigos y pueden darnos a conocer si un barco fue hundido por un asalto pirata, por la inexperiencia de la tripulación a bordo o por causas climáticas. Actualmente, la disciplina de la arqueología subacuática es la encargada del estudio de vestigios culturales depositados en el fondo del mar. Las leyendas de los cofres llenos de joyas y monedas de oro han hecho que se confunda al arqueólogo con los buscadores de tesoros y se piense que la función de la arqueología es excavar solo para sacar cosas. Por eso, uno de los mayores desafíos al que se enfrenta la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH es fomentar el respeto por los objetos ocultos bajo el agua, descubrirlos, investigarlos y compartirlos, pues ese es el verdadero tesoro. Mucha plata y oro y productos de otras culturas fueron a parar a Francia, Inglaterra y Holanda debido a la piratería promovida por estas potencias. Y los piratas que lo hicieron posible fueron premiados por su valentía. Como se pudieron dar cuenta, en el video, los piratas fueron un dolor de cabeza para la corona española, pues atacaron puertos en el Mar Caribe, de nuestro actual territorio nacional, de donde zarpaban las riquezas para la metrópoli. Para evitar ser asaltados por piratas, se construyeron fuertes en diferentes puertos como en Campeche y en La Habana, Cuba. Deben tener claro que la piratería no fue una práctica exclusiva de Inglaterra, sino que también Francia y Holanda promovieron esta actividad. Además, algunos piratas eran independientes de las potencias y lo que robaban, en ocasiones, lo revendían a las colonias españolas. Para proteger el comercio español y novohispano, se estableció un sistema de flotas en 1543 conformado por naves comerciales que viajaban juntas y eran resguardadas por 2 barcos de guerra, es decir, como una especie de guardaespaldas o policía marítima. En muchas ocasiones, los barcos comerciales trasladaban inmensas cantidades de plata a España provenientes de Perú o de Nueva España. Por esa razón, esos barcos eran codiciados por los piratas o corsarios ingleses, franceses y holandeses. Vamos a analizar 2 imágenes. En este grabado, ¿qué pueden observar? ¿Qué pueden distinguir? Les ayudaré un poco. Se trata del puerto de Sevilla en España. Recuerden que la ruta comercial más importante de Nueva España durante el siglo XVI fue la de Sevilla-Veracruz. En el grabado podemos identificar 2 barcos que se acercan a la costa. Vemos cargadores, pequeños barcos y faros rústicos que tal vez funcionaban también como almacenes. Cada año partían de Sevilla 2 barcos con destino al puerto de Veracruz. A la flotilla se le denominó Flota de Nueva España. De puerto a puerto, el viaje de ida duraba 3 meses y de regreso el trayecto era un poco más tardado, de 4 a 7 meses, ya que las embarcaciones iban más al norte para evitar los vientos alisios. En esta otra imagen del Códice Florentino, vemos desembarcar en el puerto de Veracruz
a los españoles cargados de diferentes mercancías e incluso animales que no existían en América, como cabras, cerdos, vacas y caballos. Además, podemos ver a indígenas observando a los barcos españoles que se acercan a la costa. Un contrapeso del comercio del eje Veracruz-Sevilla fue el intercambio con las Filipinas. Tengamos presente que España conquistó aquel archipiélago en 1565 y estableció el contacto marítimo regular de Acapulco a Manila. Es decir, Nueva España contó con dos rutas comerciales marítimas, una por el Atlántico y la otra por el Océano Pacífico. El galeón de Manila, mejor conocido como Nao de China, hacía la ruta Manila-Acapulco y traía diferentes mercancías de mucho valor. Aclaremos que galeón es un tipo de barco especializado para la guerra o para el comercio. Cuando los galeones de Manila llegaban a Acapulco, se hacía una feria para vender los productos exóticos de aquellos lugares distantes, de culturas diferentes a la americana y europea. La feria de Acapulco duraba cerca de un mes y se podía encontrar desde especias hasta grandes muebles para la decoración de una casa. Los productos que más apreciaban los asiáticos provenientes de Nueva España, sin lugar a dudas, era la plata, ya que era escaso ese metal, pero no debemos olvidar que también se enviaba vainilla y tabaco. Vamos a observar el siguiente mapa. Como pueden apreciar, la ruta de Acapulco a Manila se hacía por el Océano Pacífico. Recuerden que el transcurso de ida podía tardar hasta 3 meses y el de regreso podía tardar hasta 7 meses, ya que los barcos debían irse por el norte para evitar los vientos alisios. Los galeones que salían de Acapulco tenían que llegar a las Islas Marianas y de ahí se iban a un largo viaje que podía ser muy difícil por las tormentas o los vientos fuertes. Además, esta ruta, como la del Atlántico, podía ser atacada por los piratas ingleses, franceses y holandeses, ya que se sabía muchas de las embarcaciones iban cargadas de productos asiáticos o de plata novohispana. El primer viaje de Manila se realizó en 1573 y el último en 1821. Hasta el momento hemos revisado las dos únicas rutas comerciales que tenía Nueva España con Europa y Asia. Pero, ¿qué productos intercambiaban los españoles y los novohispanos? ¿Qué productos intercambiaban los asiáticos y los novohispanos? Según Agustín Cueca Novas, de España se traían vino, aceite, lencería, vajillas, jarcias, papel, objetos de hierro, vinagre, aguardiente y jabón. De Asia se traían seda cruda, floja y torcida, tejidos de seda, telas finas de algodón, almizcle, ámbar, incienso para uso religioso, perlas, muebles finos, marfiles, porcelana china. De Nueva España llevaban a España y Asia, como es obvio, plata, oro, grana cochinilla, cuero, azúcar, vainilla, tabaco y cacao. Todos estos productos para ustedes pueden resultar asequibles y fáciles de encontrar, pero hace 5 siglos comprar o localizarlos era difícil y costoso, sobre todo si las mercancías provenían de Asia o Europa. Para acaparar los productos que producía Nueva España y los que se importaban, los comerciantes novohispanos conformaron en 1594 el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, institución donde se podía deliberar si un comerciante era desigual o no a los intereses económicos de la corona española. El consulado lo integraban comerciantes mayoristas peninsulares que comerciaban a larga distancia de la Ciudad de México a otras ciudades importantes del actual territorio nacional. Algunos tenían influencia en los dos principales puertos, Veracruz y Acapulco. Por su condición de españoles, conocían a otros comerciantes de Sevilla e incluso de Manila. Por estas razones, el poder económico de algunos comerciantes novohispanos fue muy grande.
podemos mencionar el nombre de Pedro Romero de Terreros, fundador del Monte de Piedad, dueño de diferentes minas. Dice un comentario de la época que la cantidad de plata de ese hombre era tal que podía fácilmente construir un puente de Veracruz a Sevilla de ese metal tan preciado. Al inicio de la sesión, formulamos las siguientes preguntas. ¿Cómo llegaba a Nueva España productos de lugares tan lejanos como de Europa o Asia? ¿A qué dificultades encontraban a su paso? Podemos concluir que Nueva España encontró en su metrópoli, España, un freno para desarrollarse económicamente, con la imposición de reglas duras para no comerciar directamente con naciones europeas e incluso con otras colonias. Así, solo 2 rutas se autorizaron para el comercio, la de Veracruz-Sevilla y la de Acapulco-Manila. Con esas 2 rutas marítimas, una por el Atlántico y otra por el Pacífico, lograron cubrir la demanda de productos traídos de otros continentes. El traslado de las mercancías de un continente a otro fue aprovechado por los piratas, quienes robaban los barcos españoles y las riquezas eran trasladadas al país de origen del pirata, Inglaterra, Francia u Holanda. Recuerden que en Nueva España los comerciantes más poderosos se organizaron en el Consulado de Comerciantes, donde deliberaban asuntos comerciales internos y externos a la colonia. Y sus influencias llegaban hasta Sevilla o hasta Manila. Les recomiendo que hagan en su libreta un cuadro de doble entrada. En una columna escriban los productos que Nueva España enviaba a Europa y Asia, y en la segunda columna las mercancías que llegaban de Manila y Sevilla. Los reto a que elaboren 2 bitácoras de viaje. Imaginen que son comerciantes novohispanos que viajan de Veracruz a Sevilla y de regreso. Además, que realizan otro viaje comercial, pero ahora de Acapulco a Manila. ¿Qué tipo de productos venderían en cada continente? ¿Cómo sería su viaje en los galeones? ¿Qué productos los sorprenderían más en Sevilla y en Manila? ¿Cuál sería la reacción de los novohispanos al ver nuevos productos de otros continentes? Utilicen colores, imágenes o revistas para ilustrar. Recuerden que en su libro de texto pueden obtener más información sobre el tema. En su casa seguramente tienen revistas, libros o tal vez un teléfono inteligente con el que pueden investigar más acerca de este proceso histórico en Internet.